Hola, soy Julio Martín, CEO de VirtualDesk, y por medio de este vídeo voy a presentarles el proyecto OptiBox, que permitirá a los operadores portuarios disponer de un sistema de predicción de demanda y de optimización de la capacidad de sus contenedores que permitirá aumentar su eficiencia logística. Somos una pyme con base tecnológica, como demuestra el hecho de que obtenemos el sello de pyme innovadora otorgado por el Ministerio, y que los proyectos que desarrollamos son merecedores en los últimos 4 años de premios en la convocatoria SASLAN de transformación digital de administraciones públicas. Las soluciones que desarrollamos son claramente innovadores, solucionan problemas en distintos ámbitos. Las cifras principales de nuestra compañía son las que podemos ver en esta slide. Pueden ver que llevamos 27 años en el sector, tenemos un volumen de negocio en torno a los 2.200.000 euros, con 45 empleados, el 90% de los cuales son titulados. Las áreas en las que desarrollamos nuestra actividad son las que pueden ver en la presentación. El stack de base tecnológico sobre el que desarrollamos nuestra actividad es el que aparece en esta slide, y los partners estratégicos con los que solemos trabajar los que aparecen en ella. A continuación hablamos de algunos casos de éxito que hemos llevado a cabo en nuestra compañía, como por ejemplo el de la empresa municipal de transportes de Madrid, en el que hemos construido su plataforma Big Data y de analítica avanzada, o el consorcio de transportes de la Comunidad de Madrid, en el que hemos construido todo el sistema de información de la tarjeta inteligente, que es utilizada diariamente por más de 7 millones de viajes. Nuestros clientes son los que aparecen en esta diapositiva, y los productos los que aparecen como el Scala o VirtualDesk Data Platform. Bien, sin más, vamos a pasar a explicar el contenido y alcance del proyecto OptiBox, que va a permitir, como decía inicialmente, mejorar la gestión de la operación de los contenedores y predecir la capacidad en tiempo real, de forma que se puedan reducir los intervalos de tiempo en espacios comprometidos y mejorar la eficiencia de las terminales de los puertos. Vamos a iniciar con una pequeña introducción en lo que es el volumen que hay en el puerto de Barcelona. En el año 2018 movió más de 2 millones de contenedores, más de 1,5 millones llenos. Para poder ejecutar un tráfico de esta envergadura, se construyó en 2012 la primera terminal semiautomatizada del grupo Hutchison Ports en Barcelona, el sistema más avanzado tecnológicamente del Mediterráneo. Actualmente mueve más de 2.800 camiones al día, de entradas y salidas, con una media de 35 minutos de tiempo de servicio por camión. Hablamos ahora del enfoque del proyecto, que básicamente tiene tres líneas. Por un lado, la identificación de patrones de movilidad. Por otro lado, la escalabilidad para calcular una previsión de la demanda y de la capacidad de la terminal, y por otro lado un aspecto innovador, que es el control de la movilidad en la terminal con fines de prevención de riesgos laborales a través de sensores Wi-Fi. En cuanto a la sincronización, es importante reseñar la conectividad entre el mar y la tierra como aspecto fundamental para la optimización logística del terminal. Bien, a continuación vamos a ver los objetivos y propósitos. Tiene un objetivo, los siguientes objetivos genéricos. Por un lado, la monitorización de la movilidad en la terminal. En segundo lugar, la optimización de las operaciones del operador de contenedores. En tercer lugar, identificar patrones de comportamiento, tanto en la capacidad logística como en la movilidad interna. Y en cuarto lugar, la prevención de accidentes laborales. Es importante reseñar en este aspecto la conexión entre mar y tierra a través de la sincronización de espacios independientes, como un aspecto muy novedoso que hasta ahora no se había tratado en este sector. Todas estas líneas de actuación vamos a seguir una exploración analítica que contará con las fases que vemos en la slide, en la parte inferior. Bien, la metodología que vamos a utilizar para la gestión del proyecto es una metodología basada en Scrum, una metodología ágil que se basa básicamente en tener reuniones diarias que garanticen el control del proyecto, la realización de 1 a 4 semanas de las funcionalidades deseadas para llegar a lo que es el producto concluido, ¿no? Las fases son las que podemos ver en la diapositiva, y el planteamiento del proyecto, como vemos en la parte inferior de la diapositiva, consta de estas 6 fases, ¿de acuerdo?
Bien, en cuanto a los objetivos a bajo nivel, se diferencian a nivel de contenedor y a nivel de flujo completo de contenedores, y se describen en el diagrama que podemos ver en esta diapositiva. Vemos primero en la parte superior, con el proyecto vamos a tratar de explicar cómo la demanda empuja a los contenedores y nos va a permitir contestar a la pregunta ¿qué cantidad de contenedores absorben cada línea y cuándo? Para ello utilizaremos unos inputs de entrada, como es la ubicación SKU, predicción de series temporales, pedidos, asignaciones, etcétera, como es la ubicación individual basada en el histórico de contenedores, y como es la estrategia de inventario, plazos, tiempos, tendencias, etcétera, que tiene en este caso el operador que sería Hutchinson Ports. Bien, con estos elementos de entrada lo que vamos a obtener es un resultado en el que vamos a obtener una previsión de demanda con mayor precisión, una reposición estadística y definida por el usuario y un plan de asignaciones concretas. Bien, esto en cuanto a este objetivo a bajo nivel. En la parte inferior del gráfico podemos ver el otro gran objetivo, que sería el de poder definir cuál es el flujo de contenedores eficiente dentro de la terminal. Y para esto tenemos que ser capaces de contestar a la pregunta de ¿el container seleccionado o el pedido de containers se mueve eficientemente por la cadena de la terminal, de acuerdo al plan y a las últimas peticiones? Para poder contestar a esta pregunta vamos a utilizar como factores de entrada, por un lado los datos de navieras, de trenes, de camiones, etcétera, por otro lado las previsiones esperadas de llegadas de productos y por último los movimientos de contenedores. Los resultados que vamos a obtener son los contenedores en el lugar correcto en el momento adecuado. Esto nos va a permitir optimizar la capacidad de la terminal, la mejora de la movilidad y eficiencia y la satisfacción de todos los componentes de la cadena. Bien. Es muy importante el tener en cuenta estos factores de innovación. Vamos a ver ahora cuál es el alineamiento del proyecto, cumpliendo los requisitos del artículo 6 de la orden de la convocatoria de Ports 4.0, y vemos que este proyecto encaja en cuanto al ámbito de la eficiencia logística en el ámbito operacional, encaja con el punto 10º de la orden, en cuanto a la seguridad y protección encaja con el punto 1º, y en cuanto a la digitalización de procesos y plataformas inteligentes se alinea y encaja con el punto 4º. Bien. Es importante dejar constancia de que Optibox como proyecto preserva, desarrolla y completa los ejes prioritarios y líneas de actuación de la Estrategia Española de Ciencia e Innovación 2013-2020. Bien, pasamos ahora a explicar cuál es el carácter disruptivo e innovador que plantea Optibox y que es muy importante. Por un lado, estamos hablando de apostar por infraestructuras más robustas y disponibles, de forma que se reduzca el impacto de los ciclos de actuación de la infraestructura. Por otro lado, el uso de sensores Wi-Fi que detectan la posición de los recursos humanos en la terminal es algo que es totalmente disruptivo con otras plataformas que se han planteado hasta ahora para la gestión logística, tanto en el ámbito portuario como en muchos otros sectores. Hemos detectado algún otro proyecto que se ha llevado a cabo en otros puertos, como por ejemplo en el puerto de Singapur o en el puerto de Hamburgo, en Alemania, que han utilizado la inteligencia artificial para garantizar el funcionamiento del flujo de tráfico y mercancías, si bien de una forma más liviana. Algunas de las soluciones que tienen implementadas son la gestión de demanda, pero como digo, desde un punto de vista muy superficial, y la optimización de la gestión de contenedores vacías. Esto es solo una aproximación similar a la de la prueba de concepto que hemos llevado a cabo con información y que vamos a ver en esta misma presentación. No es algo tan potente como lo que estamos planteando en este proyecto. El gran diferencial del proyecto Optibox es el que se obtiene a partir de la capa de dispositivos Wi-Fi, como hemos dicho antes, y cuyos principales ejes son garantizar seguridad en la explanada, eficiencia de los recursos, y este es un cambio importante de enfoque, desarrollo e innovación en relación con lo que se ha realizado hasta ahora. Y sobre todo la conectividad entre las actividades del mar y de la tierra, que hasta el momento no hay práctica alguna sobre ello.
Otro reto al que nos enfrentamos por el carácter disruptivo e innovador es la eficiencia de recursos, que se ataca de forma directa con este proyecto, sobre todo con respecto a los recursos humanos. Una gestión eficiente y optimizada genera una cadena de trabajo donde cada trabajador aporta más de sí y se centra la productividad en los puntos que son más necesarios, reduciendo en este caso también la huella de carbono por medio de la eficiencia de recursos energéticos de forma directa. Bien. Pasamos ahora a hablar del impacto del proyecto. El impacto del proyecto lo vemos desde 4 puntos de vista. Por un lado, el impacto organizacional se produce dado el cambio de paradigma en la organización interna y en la gestión de contenedores y la movilidad. Además, esta vertiente tiene como consecuencia un aumento de la productividad con un impacto directo económico y ambiental. Por otro lado, tiene un impacto directo en los recursos humanos, porque se reducen los trayectos de vehículos, se reduce el trabajo, las emisiones de gases nocivos y la saturación de los recursos humanos. Como decía antes, el impacto económico-financiero, al reducirse los trayectos y al optimizarse los recursos por medio de la clasificación dinámica de contenedores, la sincronización de los tiempos de estancia y el análisis de los patrones de movilidad supone una reducción considerable en el gasto de la terminal. Y por último, el impacto ambiental, con la optimización de los desplazamientos de los vehículos y la prioridad de los vehículos frigoríficos, se reducen considerablemente las emisiones de CO2 y el consumo energético de la terminal. Bien. A continuación explicamos los objetivos y el plan de gestión de la propiedad intelectual, lo vemos en esta diapositiva. La prueba de concepto que hemos llevado a cabo se ha realizado durante el último trimestre de 2020 y se ha llevado a cabo por la información que nos ha facilitado Hutchison Ports West. Vemos aquí los resultados de esta prueba de concepto, son muy importantes y lo que nos permiten, sin ninguna duda, es afirmar que la solución propuesta alcanza el TRL3, que es una prueba de concepto experimental, y el objetivo de este proyecto es llevarlo a conseguir un nivel de madurez 6. Bien, la presentación del prototipo se realizará, como hemos dicho, en Hutchison Ports West. Se hará como se recoge en esta slide, en la que habrá primero un análisis de datos históricos, después una demostración del tiempo real y, por último, a modo de testing, pruebas sobre la movilidad de las personas en la terminal. En cuanto a los medios, tenemos por un lado la plataforma Big Data y con capacidades de tiempo real, que se integrará con el entorno operativo de Hutchison Ports West, y la capa de dispositivos IoT que utilizaremos para la monitorización de las explanadas. El equipo emprendedor, podemos verlo en esta slide las características que tiene. En cuanto al detalle de las subcontrataciones, tenemos los dispositivos IoT, los suministra Galgus y únicamente se contempla lo que es la instalación de estos dispositivos, que están incluidos en el presupuesto que veremos posteriormente. En la siguiente slide podemos ver el plan de proyecto, un plan de proyecto que se ejecuta íntegramente en 18 meses, con las características que vemos en la imagen. Y pasamos ya al plan de negocio, en el que las principales hipótesis están aquí reflejadas. Tenemos por un lado lo que serían los equipos de IoT por importe de 14.500 euros. Tenemos después la infraestructura software en la nube, junto con el software de operación de proyecto, que alcanza los 90.000 euros en los 18 meses. Los costes de personal y los gastos generales, lo que nos da lugar a un coste total del proyecto de 552.027 euros, de los cuales solicitamos ayuda al fondo en un 60% por importe de 331.216, siendo financiado por Virtualdesk el resto, hasta un total de 220.811. Bien, pasamos ahora a las cifras del plan de negocio, en el que vemos en la parte de la derecha las principales hipótesis para los ingresos, en el que se cobrará un importe variable por cada camión que entre en la terminal, teniendo en cuenta que el precio por camión de carga son los que aparecen ahí, y que hemos estimado unos 11.000 contenedores diarios por terminal. Reflejamos también el total de coste de ventas con los supuestos que aparecen en la derecha y los costes operativos que aparecen en la parte inferior.
Y ya por último vemos el plan de negocio a 5 años, en el que vemos pues que aparecen unas cifras, obtenemos unas cifras en las que el primer año hay unas ligeras pérdidas, se compensan ya en el segundo año y llegamos al año 2025 con un resultado positivo de en torno a los 630.000 euros. El valor actual neto de estos flujos anuales es de 636.000 euros y la tasa interna de retorno en torno al 52%. Por último, en la carta de apoyo de Hutchison BES, que ha estimado que este proyecto es de interés para mejorar la eficiencia y la capacidad en su terminal. Y nada más, muchas gracias por su atención y espero que merezca su consideración este proyecto.